Hola a todos, feliz lunes. Para comenzar, un par de puntos. Hoy es un día muy emocionante. Es la siguiente fase del programa de vacunación y el esfuerzo para dejar atrás la pandemia. A partir de hoy, las personas de 16 años o más en todos los estados son elegibles para la vacunación. Gracias a estas enérgicas medidas que hemos tomado y esta respuesta integral del gobierno, tenemos suficientes vacunas para todos los adultos, suficientes vacunadores, miles para vacunar a la gente en más de 60.000 lugares convenientes para recibir la vacuna. Un par de puntos acá. Más de la mitad de los adultos en Estados Unidos han recibido por lo menos una dosis. 81% de los ancianos tienen por lo menos una dosis y 2/3 están plenamente vacunados. Casi el 90% de la población tiene un centro de vacunación en un radio de 5 millas de su residencia. Queremos que la gente sepa sobre su elegibilidad. Tenemos informes en los medios de comunicación. Se están haciendo entrevistas especialmente con expertos médicos. Google está brindando información en su página principal para que la gente tenga dónde encontrar un centro de vacunación. Y hay hasta un mensaje del doctor Fauci por Snapchat. También hay una reunión bipartidista que se realiza hoy. Esta tarde el presidente y el secretario del Transporte, Pete Buttigieg, se reúnen en la oficina oval con un grupo bipartidista de legisladores, exalcaldes, gobernadores. Hay muchos más. Bienvenidos todos en el futuro. El presidente quiere aprovechar para escuchar su experiencia sobre las necesidades de sus comunidades locales y estados. Este es el grupo con el que se va a hablar del plan de empleo para Estados Unidos, inversión en la infraestructura del país y la experiencia de estos ejecutivos, más su experiencia legislativa. Esto, en opinión del presidente, da una perspectiva importante sobre cómo mejorar la infraestructura del país. Otros dos puntos. Hoy felicitamos a los hombres y mujeres de la NASA y del Laboratorio de Propulsión a Chorro por hacer historia una vez más en el espacio. El helicóptero, adecuadamente llamado Ingenuity, realizó hoy el primer vuelo de su tipo fuera de la Tierra. Esto abre la puerta para futuras exploraciones. En otras misiones a Marte habrá naves robots para este tipo de tareas. Finalmente, el Departamento de Vivienda está anunciando la canalización de $8.200.000 en asistencia para Puerto Rico y el levantamiento de restricciones que había, que eran exclusivos para Puerto Rico, que limitaban el acceso a estos fondos asignados después del huracán María. Esto es lo más reciente en un esfuerzo integral del gobierno para apoyar la recuperación y renovación de la isla. En términos, dos puntos. Comencemos aquí. El país está observando los argumentos de clausura en el juicio a Derek Chauvin en Minnesota. Y si puedes hablarnos de el nivel de preparación del gobierno federal frente a un veredicto que pudiera producirse en días. ¿Cómo están coordinando con estados Minnesota y otros ante posibles disturbios? ¿Nos pueden hablar de la coordinación con autoridades locales? Bueno, como saben, el jurado, después que escuche los argumentos de cierre, emitirá una decisión y no nos vamos a adelantar. No lo está diciendo, pero quiero reiterar. Lo que puedo decir en términos generales, estamos en contacto con alcaldes, gobernadores, autoridades locales y el objetivo es asegurar que haya espacio para protestas pacíficas. Seguimos
indicando que el país ha pasado por un prolongado periodo, especialmente en la comunidad negra, de dolor y de trauma, cuando hemos visto no solamente el juicio, sino también actos adicionales de violencia contra esta comunidad en las últimas semanas. Es importante reconocer eso y plantear eso en cada oportunidad. En cuanto a tu pregunta, Jonathan, estamos en contacto con autoridades locales, con los gobernadores y alcaldes de los estados y seguimos alentando protestas pacíficas, pero no nos vamos a adelantar al veredicto. ¿Alguna recomendación respecto al uso de la Guardia Nacional? Hay múltiples conversaciones sobre cómo asegurar que, sea cual sea el desenlace, haya espacio para protestas pacíficas, pero obviamente dejaremos que el jurado delibere y esperaremos a que den a conocer su decisión antes de decir más. En otro tema, se informó hoy de Alexei Navalny, que había sido llevado a un hospital para recibir tratamiento médico después de la huelga de hambre. ¿Qué es lo más reciente que ha escuchado la Casa Blanca sobre su situación? ¿Y piensan que esto es suficiente para atenderlo? ¿Y qué conversaciones están teniendo con autoridades rusas? Nuestro asesor de seguridad nacional estará conversando con su contraparte y tendremos una sinopsis cuando termine. Obviamente eso cubrirá múltiples puntos, pero ciertamente el tratamiento del Navalny será parte de eso. Déjeme decir que, como recordatorio, la conversación del presidente con el presidente Putin, él planteó una serie de inquietudes, incluyendo el tratamiento del Navalny. Hemos estado hablando con varios aliados clave en respuesta al uso de un arma química para envenenar a Alexei Navalny. Seguimos señalando, insistiendo en nuestro punto de vista, que lo ocurrido con el señor Navalny en custodia del gobierno ruso es responsabilidad del gobierno ruso y que deberán responder ante la comunidad internacional. Como ha dicho el secretario Sullivan, no vamos a dar un adelanto de nuestras decisiones. Si el señor Navalny muriera, eso tendría consecuencias para el gobierno ruso, pero entretanto, el objetivo es seguir insistiendo por su liberación e insistir en que sea tratado de forma humanitaria. ¿Puede explicar dónde está la situación en este momento en lo que concierne a la proscripción sobre refugiados? Se decía que el límite de 15.000 que fijó el gobierno Trump se justificaba, pero después dijeron que la cifra aumentaría para el 15 de mayo. No fue eso lo que dijimos, pero esto fue lo que anunciamos. El anuncio del viernes fue que había un esfuerzo importante para revertir la política de Trump, que prohibía la entrada de refugiados de varias partes del mundo, del Oriente Medio, de África, de donde no se admitían refugiados en Estados Unidos. Como resultado, había un número muy limitado de refugiados, unos pocos miles, en un largo periodo durante el gobierno de Trump. Esto era un paso importante desde nuestro punto de vista. Por otra parte, ha habido vuelos para refugiados que no se efectuaron para traerlos a Estados Unidos. Esos vuelos se han reanudado. Este es el comienzo y el anuncio que hicimos el viernes. Fuimos muy claros en la determinación presidencial que si se llega a 15.000, se emitiría una determinación adicional para incrementar admisiones según fuera pertinente. Esa es la expectativa. Además, anunciamos el viernes que mientras evaluamos la situación de qué es posible en términos de, dado el hecho de que el procesamiento de asilados había sido prácticamente eliminado en el Departamento de Estado y la Oficina de Reasentamiento de Refugiados había perdido personal, fondos y demás. Tenemos la intención de incrementar el límite y anunciarlo de aquí al 15 de mayo. Espero que sea antes. El presidente sigue comprometido con la meta aspiracional de llegar a 125.000 refugiados para fines del próximo año fiscal.
Y esta situación en la frontera, esta crisis, ¿qué tiene que ver esto con la decisión sobre los campamentos de refugiados? Bueno, si miramos un poco hacia atrás, durante la transición, nuestro equipo estuvo evaluando cuál debería ser el límite de admisión de refugiados. Revisamos los últimos años y debido a las cifras tan bajas y las restricciones que he mencionado, limitando la recepción de refugiados de partes del Oriente Medio y de África, teníamos que tener una meta audaz. Por eso hablamos de 125.000 para fines del año fiscal 2022. Esto se concibió como un primer paso este año. Por eso fijamos esta meta. Esta es una meta aspiracional de 10 veces. No obstante, durante ese tiempo, el presidente hizo el anuncio, él planteó esta meta. Han ocurrido un par de cosas. Primero, como usted menciona, un incremento en el número de niños no acompañados en la frontera. Nuestra política siempre fue recibir a estos niños y buscar un lugar donde fueran albergados y tratados de forma humanitaria. Como saben, esto fue mucho mayor de lo que mucha gente, incluyendo nosotros, anticipamos. Tomó tiempo determinar exactamente cuánto se había debilitado el sistema. Eh, ha habido que lidiar con el reasentamiento de refugiados, los menores no acompañados, y ha habido una serie de evaluaciones de cómo recanalizar fondos y hacer todas estas tareas. Y ciertamente esa capacidad y asegurarnos que esto se puede hacer de manera efectiva ha estado en la mente del presidente. El presidente dijo que el cambio climático era uno de los factores que habían generado este repunte en la frontera, pero no se ha invitado a países centroamericanos a la cumbre sobre el clima convocada por la Casa Blanca. ¿Cómo decidieron a quienes invitarían? Y han considerado invitar países centroamericanos. La interacción con Centroamérica y Suramérica, muchos países alrededor del mundo, esa es nuestra meta y es el plan. Y lo verán a través de los canales diplomáticos, a través del exsecretario Kerry, nuestro emisario, el secretario Blinken o el presidente. Se invitó a 40 líderes, es el primer encuentro de este tipo, muchos de ellos van a hablar, así que se tomó la decisión de cómo tener un impacto, invitar a las economías más importantes del mundo, pero trabajar con estos países, su papel frente al cambio climático, eso es parte de la agenda diplomática, más allá de la cumbre. Si hubiera un veredicto de no culpabilidad, ¿sería esto decepcionante para el presidente? No nos vamos a adelantar al proceso legal o a las deliberaciones del jurado. Una vez que el jurado se pronuncie y emita un veredicto, el presidente seguramente hablará de eso. Y dijo que la Casa Blanca estaba preparada para cualquier veredicto. La legisladora Maxine Waters decía este fin de semana que había que seguir en las calles, que había que ser más confrontacionales. El presidente concuerda con lo que ella dice sobre mayor nivel de confrontación. Hablando por el presidente, él ha sido muy claro en reconocer que el tema de la violencia policial contra comunidades de color es algo agotador y emotivo en ocasiones. Él se reunió la semana pasada con la familia de Floyd y ha estado siguiendo el juicio y está decidido a ponerle fin a este problema sistémico de larga data. También reconoce que los estadounidenses valoran su derecho a protestar pacíficamente. No obstante, él ha reiterado que las protestas deben ser pacíficas, él sigue insistiendo en eso y que esta es la manera apropiada de responder. Y sobre los refugiados, usted decía que hay otros factores que afectan la meta. Dicen 62.000, pero ¿cómo es que hace 2 semanas cuando les pregunté si lo iban a aumentar en este año fiscal, usted dijo sin vacilar sí? ¿Qué cambió en las últimas 2 semanas
cuando ya estaban ocurriendo estos repuntes en la frontera. La meta del presidente fue de 125.000 para fines del próximo año fiscal. 62.500 es como una cuota inicial. Él establecerá un límite más alto para el 15 de mayo. Él quiere alcanzar esa meta, pero también queremos evaluar, y es lo que estamos haciendo, que es posible, dado el hecho que la oficina de reasentamiento de refugiados había sido diezmada y se va a requerir trabajo para poderla reactivar. Esta es una meta aspiracional, recibir a 10 veces más gente que la que recibió el gobierno de Trump como refugiados, así que vamos a establecer una cifra antes del 15 de mayo. Usted habla de una meta aspiracional, pero obviamente usted pensaba que era posible. El secretario de Estado le habló al Congreso porque hablar de una cifra que no se puede alcanzar, porque se le da a la gente la falsa expectativa de que van a admitir 62.500 refugiados de aquí a septiembre. Creo que es importante que la gente entienda que el reto no es el límite, sino la capacidad del personal y los recursos para procesar y recibir a los refugiados. El límite lo puede establecer cualquiera. El mayor problema bajo el gobierno de Trump es que había limitaciones regionales a la recepción de refugiados del Oriente Medio y África. Eso cambió. Cambiamos esa política, debo decir. Así que, como hemos dicho desde el comienzo, en respuesta a Nancy, sabíamos que esta era una meta aspiracional, 10 veces más de lo establecido por el gobierno de Trump. Y tenemos la esperanza de llegar a 125.000 para fines del próximo año fiscal. Pero una vez que tuvimos la oportunidad de evaluar la situación después que llegamos al gobierno, de observar los problemas, de determinar cuánto se había debilitado el sistema, de los problemas para procesamiento, el impacto de los menores no acompañados, pero no debieron revisar esto antes de comprometerse. El presidente hizo el anuncio en febrero y le pareció que era importante enviarle un mensaje al mundo, y sigue siendo su punto de vista, que nuevamente nuestro país recibirá refugiados de todo el mundo. Esa sigue siendo su opinión, es su objetivo y su política. Pero a veces toma un poco de tiempo el revisar el motor, revisar los neumáticos y ponerse en marcha. Estoy ligeramente confundida respecto a qué cambió entre la 1 del viernes y las 4 de la tarde para pasar de no vamos a incrementar el límite a sí lo vamos a incrementar. ¿Qué ocurrió en esas 3 horas? Como dije, nunca dijimos que no habría un aumento. Lo que dijimos en la mañana fue que una vez que se llegara a 15.000, el límite aumentaría. Permítame terminar. Alguna gente estaba procesando la información y quisimos aclarar que somos un país que está recibiendo de buen ánimo a los refugiados. Estábamos cambiando las políticas del gobierno anterior, la política de no darle la bienvenida a gente de África o de partes del Oriente Medio, como fue la política en el gobierno anterior. Entonces esto no tiene nada que ver con la presión de demócratas en el Capitolio, Dick Durbin o Ocasio-Cortez. ¿A qué se refiere? ¿Al cambio? El viernes decían que se justificaba el límite vigente, con la salvedad que eso se podía aumentar. Una salvedad muy importante, que cuando llegáramos a 15.000, podría haber otra determinación presidencial. Aquí el mayor reto, la gente no entendía lo que estábamos diciendo. Y estábamos diciendo que dependía de nosotros el asegurarnos que se entendieran las políticas del presidente, qué es lo que quiere lograr y moralmente qué es lo que él vislumbra.
recibir de buen grado a refugiados de todo el mundo. No estábamos recibiendo refugiados del Oriente Medio, de África, y por eso era importante para él hacer esto. Se dice que se justifica la admisión de 15.000 refugiados. ¿Cómo se interpreta eso? Tenemos la responsabilidad de poner las cosas en contexto. También dijimos que habría una determinación presidencial adicional cuando se llegara a ese tope. El problema no es el tope, sino las limitaciones que había antes. Estas se cambiaron o se revirtieron y esto se concibió como un primer paso. Algo de esto tiene que ver con los demócratas en el Capitolio. Estoy hablando de la insistencia de los progresistas. Pero ¿cuál fue el cambio? El cambio fue que usted dijo explícitamente que admitirían hasta 15.000 personas, que esto se justificaba. Y en la tarde dijeron que el presidente aumentaría el límite antes del 15 de mayo. En la mañana también dijimos que si se llegaba a 15.000, habría una determinación adicional para incrementar las admisiones. Eso no se entendió. Nos pareció que era importante aclararlo y dejamos claro que el objetivo era recibir más refugiados y cumplir con nuestra meta. El presidente Biden habló durante el fin de semana de una crisis en la frontera. ¿Es esa la posición oficial de la Casa Blanca, que hay una crisis en la frontera? Déjeme decir que ha habido avance sacando a los niños de las instalaciones de la patrulla de fronteras para llevarlos a albergues. Cerca de 1.000 menores fueron puestos bajo el cuidado del Departamento de Salud y Servicios Sociales este fin de semana. Hay mucho trabajo que hacer, pero es un importante primer paso. El presidente considera que estos menores que llegan a nuestras fronteras pidiendo asilo no es una crisis. Él habla de la situación en Centroamérica y las circunstancias que motivan a muchos a huir. Es algo que requiere de nuestro tiempo y dedicación y trabajo si vamos a evitar que haya futuras mega oleadas de refugiados. En cuanto a la llamada de Mick Sullivan, se menciona a Navalny y la semana pasada los rusos dijeron que mejor fuera que no lo mencionaran. ¿Qué ha pasado? Debo destacar que en la primera llamada entre el presidente Biden y el presidente Putin, él hizo referencia al tema de Alexei Navalny. Delineamos con los aliados una serie de sanciones en respuesta al envenenamiento de Alexei Navalny. Obviamente yo no he hablado con nuestro equipo de seguridad nacional sobre la llamada, así que tendré que verificarlo. Y en cuanto al límite de refugiados, ¿cuán cerca creen que podrán llegar al límite máximo? ¿Hay alguna proyección? Queremos llegar a eso y queremos proporcionárselos a ustedes y nuestro equipo está evaluando eso. Finalmente, en cuanto al juicio a Chauvin, pensamos que puede haber un veredicto pronto. Usted dijo que no se iba a adelantar, pero también dice que durante el enfrentamiento hubo otras consecuencias negativas. ¿Qué se va a hacer respecto a la labor de vigilancia? Hay una serie de medidas que está tomando el Departamento de Justicia. Permítame reiterar que el presidente ha dicho que se necesita reforma policial. Por eso le está pidiendo al Congreso que se lo remita. Es importante que los representantes y el Senado actúen con celeridad y hagan lo que se tiene que hacer. Pero sí hemos visto una tendencia a largo plazo, lo vimos durante la campaña, y el ex vicepresidente Biden enfatizó la importancia de que el Departamento de Justicia utilizara sus recursos. También pidió que se investigara la mala conducta policial
Y ha habido una serie de medidas en las últimas semanas. La semana pasada, el secretario Garland revirtió un memorando que utilizaba salvaguardas ante investigaciones a consultorías jurídicas. Este es un trabajo crucial. El presidente también se ha comprometido a nombrar líderes en el Departamento de Defensa que insistan en estos criterios y para asegurar que las investigaciones sobre comportamiento ilegal e inapropiado que asusta, eh, esto es algo que depende. Vanita Gupta, Christine Clark, eh, en la división. También se ha alentado el apoyo a la legislación George Floyd. Como hemos dicho, él considera que esto es urgente en este momento. También sabemos que el presupuesto contempla un aumento de presupuesto para la División de Derechos Civiles en millones de dólares para promover la responsabilidad y reforma frente a abusos policiales. Y finalmente, muchos estados han adoptado estatutos de reforma en los últimos meses. Nosotros pensamos que esto es alentador, pero que ocurre en algunos estados no es lo que hace falta. Necesitamos algo en toda la nación. Otro punto, la Casa Blanca está comprometida a incrementar la asistencia para ancianos. Obviamente pensamos que esto es un imperativo y esto nos va a ayudar para enfrentar la crisis en el país. 2 millones de mujeres dejaron la fuerza laboral. Es la generación sándwich que está velando por niños pequeños y por ancianos. También el personal se le paga un promedio de $11 la hora. Eso es inaceptable. Por eso hemos propuesto eso en el plan. Habrá una serie de puntos. Varios miembros son partidarios de esto, creen que esto se debe hacer, hay otros que no piensan así. Así que tendremos esta conversación. Habrá más esta semana y seguiremos a partir de allí. Sabe, es una buena pregunta, pero no hemos llegado a ese punto y en cuanto a los mecanismos, componentes y demás, qué es lo que se va a hacer en el Capitolio, donde se puede tener esta conversación con líderes del Congreso. Hay escasez de materiales para producir vacunas y están pidiendo que se levanten embargos para importar insumos de la India. Recientemente me dicen que el gobierno de Biden ha dicho que se están considerando estas solicitudes. ¿Tiene más detalles al respecto? La embajadora Tide, por supuesto, habló sobre esto en una conferencia virtual de la OMS la semana pasada y destacaba un par de puntos que me parece que representan nuestro punto de vista. Lo más significativo son las desigualdades que vemos en cuanto a acceso a vacunas entre los países desarrollados y subdesarrollados. Circunstancias extraordinarias requieren creatividad y liderazgo extraordinario, una respuesta global al COVID. Eso incluye una serie de elementos. Un compromiso de $4.000 millones para el COVAX, conversaciones sobre cómo podemos ayudar a los países que necesitan asistencia y más. Pero el enfoque es determinar los pasos decisivos para resolver la pandemia. No sabemos cuáles serán los próximos pasos. Estamos considerando múltiples opciones. Revisando el calendario del presidente, vemos una larga lista de informes sobre la pandemia, sobre infraestructura, pero si vamos a interpretar el calendario del presidente sobre prioridades, ¿por qué no llegar a la conclusión de que el tema de las armas no es tan importante? Bueno, puedo decirles que el cronograma de la Casa Blanca incluye las cosas que pensamos que el público quiere saber. Obviamente la pandemia es un punto primordial por múltiples razones. Más de 600.000 personas han muerto. La gente está preocupada por sus seres queridos, por sus familias. Quieren saber más de lo que estamos haciendo. Debo decir que también ha habido discusiones y políticas establecidas. El tema de Alexei Navalny en otra categoría. Todo esto es ejemplo
Ha habido conversaciones en privado donde puede ser más efectivo. Y en cuanto a las armas, no hay duda de cuál es la posición del presidente. Él habló de esto el viernes. Él ha luchado por esto a lo largo de su carrera. Ha encabezado la lucha legislativa para la proscripción de armas de asalto, revisión de antecedentes. eh, Fue parte integral de decisiones ejecutivas bajo el gobierno Obama. No hay duda sobre cuál es su posición. El país también respalda las revisiones de antecedentes. Le diría que esto sigue siendo un punto crucial de su presidencia, de su trabajo en la vida pública, y él usará todos los recursos a su alcance para lograr lo más que pueda. Pero son múltiples puntos. Hay evidencia creciente que las emisiones de metano son más altas de lo que se había registrado. El presidente establecerá una meta respecto a las emisiones de metano. Mañana habrá algunas llamadas y tendremos algunos expertos sobre el clima esta semana acá en la conferencia de prensa, pero no me quiero adelantar a decisiones que se están tomando todavía. Recientemente se informó de gente que estaba falsificando las tarjetas de vacunación para poder tener acceso a lugares donde de otro modo no les permitirían entrar. ¿Cómo se puede contrarrestar esto? Estamos al tanto de esto, hemos visto los reportes y ciertamente las autoridades están investigando. No tengo cifras o estadísticas para hablar de la magnitud del problema, pero podemos decir que a la fecha la mayoría de los estadounidenses elegibles pueden hacerlo y van a recibir sus tarjetas si ese es el enfoque. Volviendo a Navalny y hablando de las consecuencias, el presidente Biden obviamente solicitó una cumbre con Vladimir Putin. Si Navalny muriera en custodia, la propuesta sigue en pie. Esperemos que ese no sea el desenlace. Y nuevamente hay una serie de conversaciones en privado en el ámbito diplomático y seguimos reiterando públicamente también los llamamientos para que sea tratado de forma humanitaria, sea puesto en libertad, pero no me voy a anticipar a un desenlace terrible como sería ese. Dándole seguimiento a un par de temas, usted decía que en cuanto al límite que no se entendió claramente. Algunos aliados del presidente son esas personas que no entendieron con claridad. Yo no estaba culpando a nadie, más bien estaba diciendo que reconocemos que tenemos que ser muy claros y que la gente entienda nuestros objetivos y que el presidente sigue comprometido a recibir a refugiados de todo el mundo. El anuncio del viernes era un primer paso para indicar que estábamos revirtiendo las políticas xenofóbicas del gobierno anterior, que evitaban que personas de muchos países del Oriente Medio y África solicitaran refugio. También reanudamos los vuelos. Así que cuando sea necesario, daremos información suplementaria. Y en cuanto a la vacuna de Johnson y Johnson, ha pasado más de una semana de la pausa y hace falta más información para saber cuál será el próximo paso. ¿Cuán preocupante es para la Casa Blanca el daño a la reputación de Johnson y Johnson y cómo afectará esto a los esfuerzos para llegar a estadounidenses escépticos a la vacunación? No hemos visto estadísticas, a menos que usted las haya visto, sugiriendo que ese sea el desenlace. La FDA es el estándar. Ellos actuaron en un exceso de cautela para garantizar que la población estadounidense tenga seguridad y pueda tener confianza en la vacuna. El viernes tendrán otra reunión, como dijo el doctor Fauci en el fin de semana. Ya veremos qué sale de eso, pero lo que estamos viendo en términos de confianza o de recelo es más bien una cuestión de acceso. Y lo vemos en múltiples comunidades del país y el enfoque está en lidiar con eso. En parte es acceso, en parte mensajeros, pero
queremos concentrarnos en empoderar a mensajeros locales, a portavoces locales, porque sabemos que son los que de manera más efectiva pueden hablar de la eficacia de estas vacunas. Un par de puntos sobre la cumbre del clima. Los senadores Cornyn y Coons hablaban de la posibilidad de tener un proyecto de infraestructura más restringido. ¿Considera el presidente que esto sería viable como alternativa a su propuesta? ¿Y cómo interpreta él esta idea que puede haber la oportunidad de llegar a un acuerdo bipartidista sobre infraestructura en el corto plazo? ¿Sería aceptable? Hay múltiples ideas bajo consideración del senador Coons, del senador Manchin, de algunos republicanos, de algunos demócratas, en el ala progresista del partido. El objetivo en este momento es escuchar a todos ellos y determinar el mejor camino a seguir bajo coordinación y cooperación. Para el presidente, la clave aquí es que lo único que no podemos hacer es dejar de invertir en infraestructura. Tenemos que reconstruir la economía y generar millones de empleos. Eso es algo que él no quiere que desestimemos como país y espera que podamos hacerlo de manera bipartidista. En cuanto a las ideas planteadas, tenemos la mente abierta sobre mecanismos para que la legislación avance, programas más compactos, ajustes. En este momento se está trabajando en el Congreso. Hay reuniones de miembros, de comisiones, de personal para determinar qué es posible. Recibimos eso de muy buen grado. En cuanto al paquete final, todavía falta tiempo para llegar ahí. En cuanto a las emisiones y los límites de emisiones, ¿cómo piensa la presidencia establecer una meta audaz para atender la crisis del clima vis a vis con aquellos que piensan que esto no se puede hacer? ¿Cómo espera el presidente lograr ese balance? El presidente considera que los trabajos en la economía verde son empleos, son una forma de invertir y esto es crucial en este plan. Y cuando hablamos de la cumbre del clima y de cómo estamos trazando estas metas, cómo las vamos a lograr, una buena parte de esto es invertir en áreas de nuestra economía donde tenemos las industrias del futuro, donde podemos crear industrias, generar empleos, donde todos podamos cumplir con nuestros objetivos. Él piensa en esto en términos de etapas concatenadas. Por eso, cuando estructuró su plan en la campaña, reunió a activistas del clima y a sindicalistas y demás para determinar cómo seguir. Pero si pensamos en vehículos eléctricos o modernización de infraestructura, estas son áreas que generan empleos, que ponen a la gente a trabajar y lo hacen de una manera que nos ayuda a cumplir con nuestras metas. Una más. Usted mencionaba las oficinas de refugiados que se habían quedado sin fondos. ¿Piensan pedir un crédito adicional en las próximas semanas para poder atender la demanda? Se van a considerar varios programas, es un factor internamente, pero no sé que haya la intención de pedir créditos adicionales. Puedo confirmarlo, pero obviamente se está preparando un presupuesto con visión de futuro, pero en cuanto a un crédito adicional, no estoy al tanto de eso. Voy a verificarlo. Johnson y Johnson, entre la pausa y demás, y los problemas con la planta, ¿considera el gobierno que Johnson y Johnson podrá cumplir y entregar las dosis contratadas para fines de mes? El asunto es ver qué va a decidir la FDA en su reunión y cuál será el camino a seguir.
En cuanto a nuestra preparación aquí, hemos ordenado suficientes suministros para poder atender la demanda para fines de mayo y para tener suficiente para vacunar a todos los adultos estadounidenses para fines de julio, aún sin Johnson Johnson. Esa es nuestra meta. Pfizer también anunció que trataría de agilizar su producción también, pero en cuanto a Johnson Johnson, el siguiente paso será el viernes y dependerá de la FDA. Tenemos que cerrar porque ustedes tienen una reunión en 30 segundos. Gracias.